día lunes y vamos a ver lo que les decía esto. Vamos a ver, digamos, un ejercicio que se ha hecho sobre esto y que es bastante demostrativo para que se pueda entender lo que se ha estado viendo en la parte teórica. Identificación, dice, de problema obstetricia de alto riesgo. Antes de empezar, si es que hubiera alguna pregunta, algo que no quedó claro de ustedes. Si hubiera alguna pregunta, algo que no quedó claro. Supongo que todo está claro. Entonces, comenzamos. Priorización de problemas. Entonces, se han identificado acá varios problemas. Está esto, complicaciones médicas del embarazo, están los criterios de priorización, ¿no? Que acá se ha considerado 4 criterios que son magnitud, trascendencia, eficacia de intervenciones, costo de intervenciones y la prioridad. Entonces, entre los problemas identificados están complicaciones médicas del embarazo, gran multigesta multípera, gestante añosa y embarazo en adolescentes. Empleando esos criterios de priorización con sus respectivas notas, vamos a decir, su evaluación, entonces se ha visto que se ha priorizado el embarazo en adolescentes. Entonces, este tema es lo que se va a ver en este plan. Entonces tenemos esto, incremento de la maternidad en adolescentes, se dice 13%, eso es hace 2 años, de las mujeres de 12 a 19 años son madres en el Perú. ¿Por qué? Porque hay un inicio temprano de las relaciones sexuales. ¿Por qué hay un inicio temprano de las relaciones sexuales? Porque hay violencia sexual y también hay cambios culturales sociales. Esos cambios culturales sociales, ¿qué cosa es lo que van a producir? Malas relaciones familiares. Y también esos cambios van a producir pérdida de valores. Entonces tenemos inicio temprano de las relaciones sexuales debido a violencia sexual, debido a cambios culturales sociales, esos cambios culturales sociales por pérdida de valores y por malas relaciones familiares. Luego tenemos que hay un uso inadecuado, no uso de métodos anticonceptivos. Y eso se produce ¿por qué? Porque hay un bajo nivel educativo, porque hay desconocimiento de los métodos anticonceptivos. ¿Y por qué hay desconocimiento? Porque hay falta de difusión. Y finalmente tenemos que hay un elemento cultural religioso. Entonces, miren, decimos, ¿por qué se ha incrementado la maternidad en los adolescentes? Por todo esto que nosotros estamos viendo. Nosotros nos interesa lo que yo les decía, nos interesa la parte de las raíces, no nos interesa la parte de arriba. Sin embargo, vamos a ver qué pasa cuando hay un incremento de la maternidad en la adolescencia. Hay aumento de embarazos no deseados, hay abortos clandestinos, hay suicidios y trastornos psicológicos y hay niños abandonados. ¿Qué otra cosa tenemos? Que por incremento de la maternidad en la adolescencia se produce hay un control deficiente materno-perinatal, eso que produce que aumenten complicaciones materno-fetales y que exista, por lo tanto, bajo peso al nacer, prematuridad, malformaciones congénitas. Y todo esto va a ir ¿a qué cosa? A que se produzca una mortalidad materna perinatal elevada. ¿Sí? Entonces tenemos el incremento de la maternidad en la adolescencia y todo lo que se puede llegar a producir. Entonces, si el problema era que había un incremento de la maternidad en la adolescencia, era el problema, entonces, ¿qué cosa es el objetivo? Disminuir la frecuencia de la maternidad en adolescentes. Y para disminuir la frecuencia de la maternidad en la adolescencia, ¿qué es lo que se va a hacer? Tiene que haber un informe sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales, tiene que haber un informe sobre el uso adecuado de los métodos anticonceptivos. Y acá, digamos, si nosotros tenemos que informar sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales, esto va a hacer ¿qué? Que se disminuya y controle la violencia sexual, que se evalúen los cambios culturales sociales,
y que se promueva la educación con valores y que se promover la comunicación y unidad familiar. Y dentro del tema del uso adecuado de métodos anticonceptivos tenemos el manejo del tema en la escuela, la instrucción sobre la utilización de los métodos anticonceptivos, vencer los valores culturales religiosos, y esto va a incrementar, por lo tanto, la difusión en el manejo de los anticonceptivos entre los adolescentes. Por eso, digamos, todo lo que va abajo son las causas que van a originar, ¿no? En este caso, no que van a originar ya el problema, sino que van a abordar, a incrementar lo que se está tratando sobre los objetivos. Ahora, si disminuye la frecuencia en la maternidad en los adolescentes, disminuyen los embarazos no deseados y hay un control materno perinatal adecuado. Si disminuyen los embarazos no deseados, va a ver que los suicidios, los trastornos psicológicos van a disminuir, los abortos clandestinos van a disminuir y también el número de los niños abandonados. Si tenemos un control materno perinatal adecuado, entonces va a disminuir los niños con bajo peso al nacer, la prematuridad y va a disminuir también el aumento de complicaciones. Si disminuye todo esto, entonces ¿hacia dónde vamos? Que disminuye, la mortalidad materna perinatal. Entonces ustedes ven cómo es tan importante trabajar con un árbol de problemas, donde primeramente vemos el problema que tenemos, frente al problema nosotros planteamos el objetivo y hacia abajo vemos las causas. Eso es lo que a nosotros nos interesa, estas causas, para poder trabajar nuestro plan operativo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Supongo que está claro, ¿no? Entonces, venimos. Análisis de los problemas. Primeramente, ustedes se acordarán que hemos hablado que tenemos objetivos, ¿cómo se llama? Objetivo general. De ese objetivo general es que se van a ir desprendiendo lo que serían los objetivos específicos. Dice, si analizamos los problemas, se identifican las causas. Y de las causas directas son estas, las que están acá arriba, informar sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales y el uso adecuado de los métodos anticonceptivos de estas causas directas. Entonces ya viene lo que sería, digamos, los objetivos específicos. Ellos son los que dan origen a esos objetivos específicos. Creo que hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Definitivamente, entonces, si es que no hay preguntas, con eso estaríamos dando por concluida la clase del día lunes. Entonces vamos a cambiarla y vamos a entrar a lo que sería la clase que nos toca hoy día miércoles. Un minuto. Por si continuamos de esa manera, decía, entramos a la clase del día miércoles, que es la clase de hoy día, para concluir nuestra semana de plan operativo. La semana, el lunes hemos visto identificación de problemas de oferta y demanda, hemos visto selección y priorización de problemas, hemos hablado también de análisis de problemas. Entonces, hasta ahí hemos llegado con esta clase que acabamos de terminar, que era lo que faltaba del día lunes,
Y ya entramos a ver lo que son los objetivos generales, los objetivos específicos y la programación de actividades. Entonces, el plan operativo comprende un objetivo general que puede dar origen a 2 o 3 objetivos específicos y lo más importante es la programación de actividades y la programación de tareas. Que si nosotros vemos la programación de actividades, y hemos dicho, trabajamos con costos, cuando terminemos de tener toda esta nuestra programación de actividades que se dan como consecuencia de los objetivos específicos y esto como consecuencia de los objetivos generales, nosotros podemos decir para el año 2025, para trabajar en este hospital, en este servicio, o para trabajar en este establecimiento de primer nivel, en esta red o en esta micro red, necesitamos tanto de dinero. Esto ya lo hemos visto, plan estratégico, acá estamos en la parte de plan operativo, problema específico, objetivo específico, puede haber metas, y ya pueden haber actividades que las actividades pueden ser 1, 4 actividades. No se debería pasar tantas actividades, deben ser, por ejemplo, 6, 8 actividades, porque ya nos crea un problema, ¿no? Entonces tenemos otro problema específico, su objetivo específico, su meta y sus actividades. Creo que hemos definido, si no lo hemos definido en algún momento, vamos a ver cuál es la definición correcta de lo que es un objetivo. Y decimos que un objetivo son enunciados que describen claramente los resultados esperados del accionar de la institución en un tiempo, espacio y población determinado. Nunca nos olvidemos de eso, siempre tenemos que trabajar. Un tiempo determinado, un año. El espacio, vamos a trabajar en un puesto de salud, vamos a trabajar en un centro de salud o vamos a trabajar en un servicio de un hospital. Una población determinada. ¿Qué población tenemos que tiene acceso a nuestro primer nivel o que tiene acceso al servicio? Tanto de población, 500 pacientes. Y definitivamente, para nosotros ver si se están cumpliendo con los objetivos, que como dice ahí, nos dan como nos hacen ver los resultados esperados, entonces tenemos lo que se denomina los indicadores que sirven para medir el desempeño. En la formulación de objetivos, decimos que los objetivos pueden ser de 2 tipos, hemos dicho generales y específicos. Y los objetivos deben responder a las preguntas: ¿qué hacemos? ¿A quién? ¿Para quién? ¿Dónde hacemos? ¿Cuánto hacemos? ¿Qué es la magnitud? ¿Y cuándo? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? ¿En 2 meses? ¿En 3 meses? ¿En una semana? Y dice ahí, esta formulación de objetivos y estas preguntas sí no responden a los que sería el cómo. Porque el cómo, ya nosotros hemos mencionado que responde a Débora Ugaz. ¿El cómo responde a qué cosa? Débora Ugaz. Daniel Correa. Daniel Correa. Ugaz presente. Ya. ¿El cómo responde a qué? Así como decimos el dónde, el cuánto, responde a la magnitud, el cuándo, al tiempo, el cómo responde a qué. El cómo responde a la estrategia. ¿Cómo vamos a hacer para poder lograr esos objetivos y poder responder a los problemas que tenemos? El cómo es la estrategia. Y la estrategia es qué hacemos para poder cumplir nuestros objetivos. ¿Se entendió? ¿Cómo responde la estrategia? Y la estrategia es qué hacemos para poder cumplir nuestros objetivos. Por lo tanto, en la formulación de objetivos decimos que estos están en base a la función de la misión y de la visión. ¿Qué somos? ¿Qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿A quién servimos? Ahora,
¿Qué queremos para los futuros 2 años, 3 años o de repente 5 años? ¿Cómo nos vemos? A lo que sería el fondo. Por lo tanto, responde a lo que son las fortalezas, que eso es de la organización es interno, responde a las oportunidades son externas, vienen de la demanda, responde a las debilidades que también están dentro de la institución y responde a las amenazas que están fuera. Entonces estamos hablando de lo que ya hemos estado conversando, no solamente el día lunes, sino la semana pasada cuando hemos hecho plan estratégico. Estamos hablando de lo que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Dentro de los análisis de los problemas, dice, se analizan los problemas. Entonces, en eso de analizar, siempre piensen, ¿cómo analizamos? Buscamos causas. ¿Por qué se produce ese problema? Por eso dice ahí, se analizan los problemas, se identifican causas, se identifican causas directas y se establecen los objetivos específicos. A ver, nuestro ejemplo, que decía, el problema general sería disminuir la frecuencia, perdón, el problema era alta frecuencia de maternidad en los adolescentes. Era el problema. Por lo tanto, el objetivo general sería disminuir la frecuencia de la maternidad en adolescentes. Y hemos visto cómo disminuimos esta frecuencia de maternidad en los adolescentes, informando sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales y haciendo el uso adecuado de los métodos anticonceptivos. Informamos sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales, como disminuyendo y controlando la violencia sexual, hablando sobre los cambios culturales y sociales. Y cuando hablamos de los cambios culturales y sociales, entonces tenemos que ver y tenemos que trabajar sobre promover la educación en valores y promover la comunicación y la unidad familiar. Cuando hablamos del uso adecuado de métodos anticonceptivos, estamos hablando de qué cosa? Estamos hablando del manejo del tema en la escuela, estamos hablando de la instrucción sobre métodos anticonceptivos y su utilización, sobre vencer esos temores culturales y religiosos, y por lo tanto, como consecuencia de esto y para disminuir la frecuencia de la maternidad en los adolescentes, incrementar la difusión de los métodos anticonceptivos entre los adolescentes. Decíamos, a nosotros, para nuestro plan operativo, nos interesa esto que estamos viendo, ¿no? Nos interesa la raíz, no nos interesa hacia arriba, no nos interesa el tallo, las hojas, pero de todas maneras, para que ya ustedes vean todo completo. Si disminuimos la frecuencia de maternidad en la adolescencia, tenemos disminución de los embarazos no deseados, tenemos un control materno perinatal adecuado. Si disminuimos los embarazos no deseados, entonces los trastornos psicológicos y los suicidios van a disminuir, y los abortos clandestinos, y va a disminuir el número de los niños abandonados. Si disminuimos el control materno perinatal, entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Van a disminuirse las complicaciones materno-fetales, por lo tanto, ya no va a haber, o ya va a haber un adecuado peso al nacer, la prematuridad va a disminuir y va a disminuir otras complicaciones. Todo esto va a dar como resultado que disminuya la mortalidad materna perinatal. Bueno, ahí tendrían todo el cuadro, que es bastante objetivo. Y es de esta manera que yo les estoy planteando que ustedes tienen que aprender a hacer sus planes operativos. Miren lo que yo les estoy diciendo. Por favor, repasen estas láminas que les estoy dando y que son bastante didácticas y que les permite rápidamente captar, rápidamente entender. No para el examen de lunes, sino para que ustedes, cuando lleguen a su SERUM, a su establecimiento de salud,
tienen que hacer su plan operativo. Si ya lo encontraron hecho, lo tienen que revisar, lo tienen que evaluar, lo tienen que valorar y tienen que valerse de otra herramienta. También ya lo hemos visto que es el análisis de situación de salud para poder trabajar en este tema. ¿Alguna pregunta? Esto ya lo hemos visto, está repetida, la voy a pasar. Por lo tanto, acá está, digamos, como parte teórica, objetivos generales, 2. Disminuir la frecuencia de embarazos no deseados y, por lo tanto, incrementar el número de adolescentes embarazadas que asistan al control prenatal regular. Decimos, primero vamos a disminuir, pero si no podemos disminuir, o por más que disminuyamos el número de embarazos no deseados, que son esos embarazos no deseados, son en adolescentes. Entonces nosotros vamos a incrementar, digamos, que esas adolescentes que están embarazadas concurran a sus controles prenatales regulares para que no tengan problemas. Por lo tanto, si tenemos los objetivos generales que son estos dos, de estos dos se van a desprender los objetivos específicos. Y en los objetivos específicos, ¿qué es lo que tenemos? Disminuir la frecuencia de embarazos no deseados. ¿Sí? Primer objetivo específico. Y si disminuimos la frecuencia de embarazos no deseados, reducimos el desconocimiento público sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales y difundimos el uso adecuado de métodos anticonceptivos en la escuela. Y tercero, vamos a intervenir sobre cambios culturales, sociales y familiares. Primer objetivo específico, disminuir la frecuencia de embarazos no deseados. Pero para disminuir la frecuencia de embarazos no deseados tenemos actividades. Esto ya es lo tercero. Primero tenemos el objetivo general, objetivo específico, y tenemos acá, estas ya serían las actividades. ¿Qué actividades como consecuencia de disminuir la frecuencia de embarazos no deseados tenemos? Primeramente, reducir el desconocimiento público sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales. Difundir el uso adecuado de métodos anticonceptivos en la escuela. Y tercero, intervenir sobre cambios culturales, sociales y familiares. Como un segundo objetivo específico tenemos el siguiente: incrementar el número de adolescentes embarazadas que asisten al control prenatal regular. Pero ¿qué actividades nosotros vamos a tener que hacer para incrementar este número de adolescentes embarazadas que asisten al control prenatal regular? Concientizar a las adolescentes embarazadas sobre beneficios de control perinatal adecuado, concientizar a los padres sobre los beneficios del control perinatal adecuado. Tercero, sugerir la implementación en los servicios de ginecobstetricia de un consultorio especializado exclusivamente para la atención en la adolescente. Alison Zapata. Alison. Sí, doctora. Ya. Pregunto yo, ¿por qué dice que vamos que como una actividad de este objetivo específico de incrementar el número de adolescentes embarazadas que asisten al control prenatal? Ustedes están llevando la especialidad. Mi pregunta es, ¿por qué es necesario sugerir la implementación en los servicios de ginecobstetricia de un consultorio especializado para la atención del adolescente? Por el, eh, por el número de casos que se presentan de embarazo adolescente, que es una tasa alta en Perú. ¿Y por qué hay un aumento, digamos, de los embarazos en adolescentes en el país?
en el Perú. Como dices, esto, necesitaríamos un consultorio exclusivo para la atención del adolescente. Sí, puede ser una respuesta. Pero ¿cuál sería otra respuesta que sería, digamos, por lo menos para mí yo lo consideraría más importante? ¿Qué sería? Campañas. ¿Perdona? ¿Qué sería? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Qué sería? Porque, digamos, haya privacidad para poder atender a esta adolescente y no solamente atender a la adolescente que está embarazada, sino poder conversar con ella. Entonces, porque los adolescentes, o las adolescentes, perdón, no se sienten bien si se trata estos temas, este tipo de temas, digamos, cuando hay otras personas, cuando están escuchando. Entonces, por eso es que se prefiere que haya un consultorio especializado para tratar este tema de los embarazos en las pacientes adolescentes, ¿sí? Entonces ya tenemos lo que hemos estado hablando y es lo que nos interesa para nuestro plan operativo. Tenemos difícil, y este es otro ejemplo, terminamos lo de los adolescentes y tenemos otro ejemplo para que puedan entender. El objetivo general sería difícil acceso a los servicios de salud materno-infantiles. Ese es el problema. ¿Por qué se da esto? Que hay una baja cobertura en los servicios de salud maternos infantiles y que porque hay una presencia de barreras socioculturales. Pero si nosotros tenemos una baja cobertura de los servicios de salud materno-infantiles, vemos que esto se origina porque hay una oferta insuficiente de servicios de salud materno-infantiles. Y el otro objetivo específico que es problemas, es la presencia de barreras socioculturales. Esta presencia de barreras socioculturales se origina ¿por qué? Porque hay un desconocimiento por parte de los pacientes de los beneficios de una adecuada atención materna infantil y porque hay una diferencia entre los patrones culturales de los profesionales de la salud y de los pacientes del área. Y entonces definitivamente, como ustedes ven, está marcado hacia abajo, dice, esto de acá, o sea, estas causas indirectas, porque las primeras son directas, estas causas indirectas nos sirven para proponer las actividades. Las causas directas nos van a dar origen a los objetivos específicos. Andrés Alejo, ¿se entendió? Andrés Alejo, ¿se entendió? Sí, sí, doctora, sí se entendió. Cuidado, pero el lunes. Ya. Problema central. El problema central, o sea, el problema principal, si queremos denominarlo de otra forma, es el que si nosotros tratamos de resolverlo o pensamos cómo lo vamos a resolver, nos va a dar como resultado el objetivo general. ¿Qué vamos a hacer para resolver este problema central o este problema central que nos preocupa? Hemos visto un ejemplo de los embarazos en las adolescentes. Estamos viendo el otro ejemplo que dice difícil acceso a los servicios de salud materno-infantil. Si nosotros tenemos el problema central que da origen al objetivo general, ¿no? Entonces ya después nosotros vamos a poder detallar nuestros objetivos específicos que serían dados por la primera causa, o sea, por la causa directa, y ya la segunda causa indirecta nos da lugar a las actividades. A ver, ¿de qué se trata? Otro. La formulación de objetivos específicos. El problema es baja cobertura
de los servicios de salud materno-infantiles. Por lo tanto, el objetivo específico será incrementar la cobertura de los servicios de salud materno-infantiles. Tenemos otro, presencia de barreras socioculturales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar o reducir las barreras socioculturales. Entonces ya tenemos esos dos temas ahí. Y como objetivos del plan, el objetivo general, mejorar el acceso a los servicios de salud materno-infantiles. Y como este objetivo general lo podemos trabajar con dos objetivos específicos. Uno de ellos sería incrementar la cobertura de los servicios de salud materno-infantiles y el otro sería eliminar o reducir las barreras socioculturales. Entonces ustedes ven cómo se va trabajando. Se parte del problema general, el problema general da lugar al objetivo general. El objetivo general ya se baja un poquito y ese objetivo general nos puede dar 2 o 3 o 4 problemas específicos. Si tenemos los problemas específicos, definitivamente cada problema específico tiene que ver cómo se evita, ¿no? Cómo se desarrolla, y para eso ya tendríamos lo que serían los objetivos específicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, doctora, todo claro. Parte teórica, dice objetivos y estrategias. Dice, definidos los objetivos, corresponde determinar cómo alcanzarlos. El cómo alcanzarlos es las estrategias que nosotros vamos a generar. Que esas estrategias van a estar representadas por actividades. ¿Qué actividad vamos a hacer para poder, digamos, llegar a alcanzar esta estrategia que nosotros queremos? Dice, definidos los objetivos, corresponde determinar el cómo alcanzarlos, es decir, cuáles son las estrategias para la consecución de los objetivos. Y así decimos que las estrategias definen los resultados deseados, identifican las variables más relevantes que permitan lograr los resultados, plantea y evalúa varias alternativas de acción orientadas al cumplimiento de los resultados. A ver, vamos a entender. Lo primero creo que está claro, pero lo segundo está un poquito, la teoría un poquito que no se entiende. Las estrategias, o sea, cómo hacer, dice, definen los resultados deseados e identifican las variables más relevantes que permitan lograr los resultados, plantear y evaluar varias alternativas de acción orientadas al cumplimiento de los resultados. Creo que ahí sí ya se entendió o no se entendió. ¿Qué me dice Alison Zapata? Sí se entendió, doctora. Problema sanitario, alta tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años. Miren, ustedes están viendo ya cómo se va diseñando el plan, ¿no? Entonces, problema sanitario, problema general. Podría estar ahí en esa columna, como podría estar, digamos, arriba, ¿no? Problema sanitario, alta tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años. El objetivo general, disminuir la mortalidad infantil. Pero para disminuir la mortalidad infantil, nosotros tenemos que basarnos en objetivos específicos. Esos objetivos específicos, como lo estamos viendo acá, pueden ser dos tipos. Pueden ser objetivos específicos sanitarios o pueden ser objetivos específicos de gestión. Dentro de los objetivos específicos sanitarios tenemos reducir la mortalidad por neumonía, estamos viendo los ejemplos, reducir la mortalidad por neumonía y disminuir la mortalidad por IRAS, asma o SOV. Ustedes lo entienden mejor. ¿Qué cosa es SOV? No me acuerdo. Yo no me acuerdo y nadie se acuerda cómo es eso. Bueno, lo dejamos ahí. Disminuir la mortalidad de enfermedades diarreicas, otro objetivo específico, y disminuir la morbimortalidad neonatal, como
objetivos específicos. Pero objetivos específicos relacionados con qué? Relacionados con la demanda. Y entonces, esto, la neumonía, la mortalidad por iras, por asma, por enfermedades diarreicas, por morbilidad neonatal. Entonces, esto está en qué cosa? Está en la demanda, está en la parte externa de la organización. Pero así como estos objetivos que tienen que ver con las diferentes patologías que van a producir alta tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años, tenemos lo que denominamos los objetivos específicos de gestión. Y dentro de esos objetivos específicos de gestión, nosotros podríamos ver dos. Capacitar al personal profesional médico y enfermeras sobre los protocolos de atención integral del niño. Es un objetivo específico, con lo cual nosotros podríamos disminuir el objetivo general, ¿no? Y de esa manera, abordar el problema sanitario. ¿Qué otro objetivo específico de gestión tenemos? Realizar el abastecimiento oportuno de biológicos. Seguimos. Resultados, ya acá hemos estado hablando de objetivos y ahora vamos a ver qué resultados logramos. Dentro de los resultados específicos que derivan de los objetivos específicos, tenemos mortalidad por neumonía disminuye en un 5%, resultado. Y ¿es un objetivo o es una meta? Gaby Silva, ¿es un objetivo o es una meta? ¿Quién contesta? Daniel Correa, ¿es un objetivo o es una meta? Presente, doctora. ¿Me puede repetir la pregunta? La pregunta es, en esos resultados específicos dice mortalidad por neumonía disminuida en un 5%. Mi pregunta es, esta frase que dice que mortalidad por neumonía disminuida en un 5%, ¿es un objetivo o es una meta? Doctora, como ahí dice que es un resultado, mm, podría ser ya que ya se alcanzó la meta, porque es un resultado. Es una meta, pero es una meta porque es un resultado, ¿por qué? Tú mismo responde, ¿por qué? Doctora, yo entiendo que la meta es cuando el objetivo ya se concretó. Mm, Por eso pienso que puede ser una meta porque dice el resultado. No, nosotros hemos dicho que tenemos, y hemos hablado ya en clases anteriores, dos definiciones, de objetivo y de meta. Y luego hemos catalogado el objetivo y la meta solamente con una palabra. Así hemos dicho que el objetivo es cualitativo y la meta es cuantitativa. Si nosotros dijéramos solamente mortalidad por neumonía disminuida, estaríamos hablando de un objetivo, que es cualitativo. Pero cuando nosotros decimos mortalidad por neumonía disminuida en un 5%, estamos hablando de una meta porque es cuantitativa. Creo que quedó Entonces, claro. sí era una meta, entonces, doctora. Es una meta. Después, ¿qué otra meta tenemos? La mortalidad por enfermedades diarreicas disminuida en un 5%. También es una meta. Mortalidad neonatal disminuida en un 10%. Ahora, en la otra columna, ustedes tienen lo que sería estrategias. ¿Para lograr qué cosa? Estos resultados.
esa estrategia es el cómo vamos a hacer. Entonces, para lograr estos resultados que están marcados ahí, tenemos como estrategia sanitaria implementar la atención integral del niño en los establecimientos de salud, atención a la demanda, atención integral fuera de los establecimientos mediante brigadas y acciones de promoción. Entonces, esas serían las estrategias. Luego tenemos, dice, resultados específicos de gestión. El 60% de personal médico y enfermera capacitados sobre el protocolo de atención integral del niño y sistema de abastecimiento de biológicos, o sea, de vacunas adecuado y oportuno en el 100% del establecimiento. Y las estrategias serían estrategia de gestión, desarrollo de competencias en el personal y gestión efectiva de los recursos biológicos. Acá dice que metas del plan. Dice, las metas son la expresión cuantificable de los objetivos. Por lo tanto, las metas no son objetivos, porque los objetivos son cualitativos. Las metas son cuantitativas. Dice, las metas nos dicen cuántas actividades debemos hacer para lograr cumplir nuestros objetivos. Y acá tenemos todo en metas. Un objetivo general, mejorar el acceso a los servicios de salud materno-infantiles. Es el objetivo. La meta, 50% de la población accede a los servicios materno-infantiles. ¿Qué tenemos más allá? Objetivos específicos. Incrementar la cobertura de los servicios de salud materno-infantiles. Como consecuencia de ese objetivo tenemos 30% de incremento de cobertura de atención materno-infantil. Luego tenemos eliminar y reducir las barreras socioculturales. Más abajo dice 10% de incremento de atención de nuevos pacientes. Entonces están viendo las metas que son cuantitativas y están en estos ejemplos y están viendo los objetivos que son cualitativos. Voy a tomar el último ejemplo que dice eliminar y reducir las barreras socioculturales es el objetivo. 10% de incremento de atención de nuevos pacientes es el objetivo específico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Y luego pasamos a lo que dice la matriz de programación. Y en sí, esta matriz de programación viene a ser lo que sería todo lo que hemos estado hablando para llegar a esto que es el plan operativo. Dice, identificamos los problemas, establecemos prioridades, fijamos los objetivos generales, fijamos los objetivos específicos, determinamos actividades, revisamos los recursos necesarios y evaluamos. Miren, eso es lo que nosotros, con todas las actividades que estamos mencionando acá en esta lámina, son todas las actividades que nos van a dar origen a nuestra matriz de programación. En sí, nos van a dar origen a nuestro plan operativo. Identificar los problemas específicos, establecer las prioridades en esos problemas, fijar los objetivos generales, fijar los objetivos específicos, determinar las actividades, revisar los recursos y, finalmente, evaluar. Esto ya lo hemos visto, lo voy a pasar. Las primeras causas nos sirven para los objetivos específicos, las segundas causas nos van a servir para las actividades. Acá, por ejemplo, para este objetivo específico, tenemos como ejemplo 3 actividades. El objetivo específico es
Desconocimiento por parte de los pacientes de los beneficios de una adecuada atención materno-infantil. Las actividades son desarrollo de un plan de comunicación social sobre los beneficios de la atención materno-infantil, implementación de unidades de defensoría de la salud en las redes y microredes de atención, alianzas con comunidades sociales de base y organizaciones comunitarias. Otras actividades. Otro ejemplo de actividades. El objetivo específico es contribuir a la reducción de la tasa de incidencia por tuberculosis. ¿Cuáles son las actividades? Capacitación del personal de salud, consejería nutricional, visitas domiciliarias, tratamiento supervisado, sesiones educativas y captación de síntomas respiratorios. ¿Alguna pregunta? Estoy en clase, te llamo después. A ver, decíamos contribuir a la reducción de la tasa de incidencia de tuberculosis, es el objetivo específico, y las actividades son capacitación del personal de salud, consejería nutricional, visitas domiciliarias, tratamiento supervisado, sesiones educativas y capacitaciones del sintomático respiratorio. Dentro de dice matriz de programación, ¿cuáles son sus componentes? Las actividades. Ya hemos dicho de dónde salen las actividades. Salen de las causas secundarias. ¿Cómo haremos para alcanzar los objetivos específicos? Son las actividades. ¿Cuándo se llevará a cabo las actividades? El cronograma de Gantt. En un mes, en 2 meses, en 3 meses, en los 6 meses o en 8 días, cronograma. ¿Quién le realizará las actividades? Es el responsable. Definitivamente, este último tema, este último punto, de quién realizará las actividades, o sea, el responsable que va a realizar las actividades, es sumamente importante, porque si no tenemos responsable, entonces estamos mal. Generalmente podrían poner, ¿quién realizará las actividades responsables? Vamos a decir, la unidad informática. Pero en la unidad informática tenemos 4, 5, 6 personas, por lo menos 3. ¿Quién es el responsable? ¿La unidad? ¿Todas las personas? ¿Qué sucede? Cuando hay eso, todos dicen, no, a mí no me toca, no me dijeron, yo no lo sabía, no está dentro de mis funciones. Por eso se dice, el responsable dentro de cada una de esas intentos, decir quién es el responsable. Es solamente una persona y no son todas las personas. No sé si me dejé entender. No sé si me dejé entender. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, doctora. Seguimos con nuestra matriz de programación. ¿Cuánto nos costará? ¿Qué? Las actividades o las tareas. Digo, en el plan operativo, lo importante es el costo. La otra pregunta, ¿cuánto haremos el producto, la unidad de medida? ¿Cuántas sesiones de capacitación al personal profesional? ¿Cómo vamos avanzando? Es un indicador de monitoreo. Han pasado 6 meses de nuestro plan operativo y la pregunta es, ¿cuánto se ha cumplido de esto? Y acá ya lo tienen especificado cómo se presenta un plan operativo, dice matriz de programación de actividades, objetivo específico 1, meta. Estamos viendo acá actividades, cómo las medimos, cuál es la meta, cuánto tiempo se va a hacer, el cronograma de Gantt, el costo que tiene cada una de estas actividades que hemos diseñado acá y el responsable de esto. ¿Qué es lo que más nos interesa? El costo. ¿Cuánto de dinero necesitamos para trabajar en nuestro establecimiento, digamos, durante el año 2025? Y yo les digo, para que sepan, estos planes se comienzan a elaborar desde el mes de octubre.
Entonces, ya prácticamente el mes de septiembre, comienzo del los primeros días de octubre, se cierra todo y se comienza a trabajar sobre esta matriz de programación. De acá tienen, por ejemplo, problemas priorizados, problema 1, problema 2, objetivos generales, objetivos específicos, su unidad de medida, sus metas, su cronograma, su responsable y el precio. Entonces, en sí, este es el resumen de lo que ustedes tendrían que mostrar cuando hacen su plan operativo. Muestran esto, ese es el plan operativo. Ya acá con ejemplos. Objetivo específico de reducir las barreras socioculturales. Meta 10% de incremento de la atención en problemas que se han reducido las barreras socioculturales. Actividad. Primera actividad. Desarrollo de plan de comunicación social sobre los beneficios de la atención materno-infantil. La unidad de medida, plan de comunicación social implementado. La meta, ¿cuántos planes? Un plan. ¿Cuándo se va a hacer ese plan? Se va a hacer de enero a diciembre. ¿Cuánto cuesta? 5,000 soles. ¿Quién es el responsable? Dice, bueno, la oficina de comunicación. Otra actividad. Implementación de unidades de Defensoría de la Salud en redes y microredes de atención. Unidad de medida, número de defensorías de salud en funcionamiento. ¿Cuántas? 5. ¿Cuándo van a trabajar? Esas unidades se van a trabajar entre el mes de febrero y marzo. ¿Cuánto cuesta? 1,200. ¿A cargo de quién está? De la Oficina de Transparencia. Otra actividad. Alianzas con comunidades sociales de base y organizaciones comunitarias. Unidad de medida, número de convenios con organizaciones sociales o de la comunidad suscritos. La meta, ¿cuántos convenios? 10 convenios. ¿Cuándo van a trabajar? Van a trabajar en los últimos meses. ¿Cuánto cuesta? 1,000 soles. Y así seguimos. Otra actividad, desarrollo de un plan de comunicación social sobre los beneficios de atención materno-infantil. Unidad de medida, plan de comunicación social implementado, las tareas, diseño del plan de trabajo, realización de talleres, revisión y ajuste de las propuestas y aprobación y socialización. Tenemos otra actividad, implementación de unidades de defensorías de la salud, unidad de medida, número de defensorías de la salud en funcionamiento. Otra actividad, alianzas con comunidades sociales de base y organizaciones comunitarias, la unidad de medida, número de convenios con organizaciones sociales o de la comunidad suscrita. Esa es la matriz de programación, ese es el plan objetivo, el plan operativo. Actividades, responsables, cronograma, recurso crítico y información que tiene que haber. Entonces, de esta manera, hemos podido analizar, ver la parte teórica y mostrar qué cosa es esa matriz de programación, que es sinónimo del plan operativo, que tiene una vigencia de 1 año y que lo importante es saber para realizar todas las actividades, para responder a los problemas de salud que tengo en mi unidad, que tengo en mi puesto de salud, ya en mi unidad como servicio o como departamento de un hospital, o digamos esto como establecimiento de salud, qué cosa es lo que yo tengo que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en relación al plan operativo? ¿Me escuchan, por favor, alguna pregunta? Doctora, una pregunta. ¿Sí? Necesariamente, por ejemplo, en ciertos, por ejemplo, matrices de, por ejemplo, con el marco legal, ¿no? En donde se hace este tipo de matrices de programación, ¿usualmente tienen que ver todos los componentes o tendría que haber, por ejemplo, los principales, como vienen a ser actividades, responsable, cronograma y lo que viene a ser el tipo, por ejemplo, el monitoreo, ¿no? O, por ejemplo, he visto ejemplos que no tienen como tal el costo, por ejemplo. No, el costo es fundamental. En un plan operativo,
el costo es fundamental de las actividades. Porque tú presentas tu plan operativo y dices, para mi plan operativo en mi puesto de salud para el año 2025, necesito 50,000 soles para poder llevar a cabo estas actividades. Porque si tú no tienes el costo, vas a tener todas las actividades, vas a tener los responsables, ¿no? Vas a tener las metas, vas a tener el cronograma, pero no tienes el costo. Está bien. Pero ¿y con qué lo vas a hacer? Por eso decía, los presupuestos de las entidades se cierran en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque se comienza a trabajar todo esto. Entonces ya lo que no se gastó hasta octubre, ya pasa a nivel central de cualquier entidad. Ya no se toca. Entonces tienes que comenzar a trabajar todas estas actividades para decir, en el mes de diciembre o en el mes de noviembre, finales de noviembre, para, digamos, mi puesto de salud o para mi servicio de salud de este hospital, para el año 2025, necesito $10,000 o 10,000 soles. ¿Para qué necesitas eso? Para llevar a cabo todas esas actividades que se dan para responder a qué cosa, a los objetivos específicos, y esos objetivos específicos al objetivo general. Por eso les digo, tiene que haber solamente 2 o 3 objetivos generales, si no, imagínense cómo serían estas matrices. Por eso les digo, lo importante del plan operativo es el costo. ¿Cuánto nos cuesta llevar a cabo nuestras actividades para el próximo año? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, doctora. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como yo les había dicho, esta clase es corta, espero que la hayan entendido. ¿Cómo la van a entender? Cuando ustedes hacen, que bueno, sería motivo del seminario, cuando ustedes hacen su plan operativo, no es que lo copien el plan operativo para presentarlo, es el hecho que lo hagan. Que se equivoquen, sí se van a equivocar, pero es preferible que se equivoquen digamos, en la clase, que se equivoquen cuando estén en el serum, haciendo su serum y no sepan hacer el plan operativo, que les haga toda una confusión y entonces se mareen un poquito en ese plan operativo. Bueno, entonces hemos dado por concluida nuestra quinta semana. Son 15 semanas lo que cubre la asignatura. Les digo, estamos concluyendo con esta la quinta semana. La próxima es la sexta semana, en la cual nos toca el primer examen. Definitivamente yo creo que ya ustedes saben, esto ya se viene haciendo años, el examen en mi asignatura y que debe ser para todas las asignaturas, es un examen de tipo objetivo. Digamos, para la parte clínico-quirúrgicas, esto debe estar basado generalmente en casos. En la parte de gerencia, ¿podríamos tener casos? Sí, también podríamos tener casos. ¿Podríamos tener ejemplos? Sí, podríamos tener ejemplos que nos sirven, digamos, quizá como casos, como casos resumidos. Les quiero decir que el examen es, como les digo, es una prueba objetiva con 4 alternativas, solamente una es la respuesta correcta. Les pediría, por favor, que cuando marquen su respuesta, antes de marcar, piensen bien, para que no estén marcando una, otra, porque a veces uno se queda mirando el examen total. ¿Cuál es la respuesta verdadera? Porque acá veo que marcó. Veo otra letra, por ejemplo, no sé, también marcó, pero borro una, total, ¿con cuál me quedo? Entonces, por eso primeramente piensan bien y marcan. La otra cosa que les quiero decir, el examen debería durar 15 minutos. Nunca he intentado que dure 15 minutos porque no es, digamos, el reaccionar de ustedes, aunque ustedes no lo quieran así, sino que he sido flexible, les he dado hasta 20 minutos, 25 minutos, no más. No es el hecho para fastidiarlos tampoco a ustedes, sino para que ustedes se vayan acostumbrando, porque eso es lo que dura. Los exámenes, bueno, ya no tenemos el examen que ya ha tomado para hacer este año, que lo ha tomado, me parece, hace 2 semanas el Ministerio de Salud, y que posiblemente
va a seguir trabajando en este tema. Además, otra cosa, si es que el doctor Vela no les ha dicho en la clase de normatividad, entonces el ministerio está dando mucho impulso a qué cosa, a gerencia, investigación, atención primaria, bioética, y me falta uno que siempre me olvido, ¿no? Que son los temas que el ministerio ha tomado, los temas sobre los cuales el Ministerio de Salud ha tomado el último examen y el primero para el Ministerio de Salud sobre estos temas. Ha dejado de lado la parte médico-quirúrgica, ¿no? Porque se entiende que todo esto se ve a lo largo de la carrera. Entonces, un poquito pensando con la lógica que ha pensado el ministerio se preocupa, porque como yo les decía, al empezar las clases, ustedes van a ser, cuando hagan su salud, los gerentes de su puesto de salud. De repente hasta de una microred, que es una microred, 2 o 3 establecimientos, ¿no? Que uno de ellos es la cabecera de ellos. Pues esa es la microred. Y si ustedes no saben gerencia, entonces definitivamente, ¿cómo van a hacer? Si ustedes no saben hacer un plan operativo, ¿cómo hacen? Si no saben, digamos, analizar el análisis, o ver el análisis de situación de salud, para poder comprender los problemas de salud que tengan en su puesto de salud, dependiendo esta de su región. Y, digamos, los problemas que se generan en la región, los problemas de salud, pero todo esto está alineado con lo que sería, digamos, los problemas a nivel macro, o sea, a nivel nacional. ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, el examen es el día lunes a las 4:30 de la tarde. Va a ser en la Facultad de Ciencias Económicas. Ya el doctor Vela les va a decir el aula, 4:30. Ya les digo cómo es el examen. Por favor, no estén borrando, no estén copiándose. Ustedes dirán, bueno, nos copiamos para tener buena nota, pero se hacen un daño porque después, cuando ustedes hacen su examen de CERU, no se van a poder copiar. Preferible es que tengan baja nota, no digo desaprobados, porque eso sí no voy a querer, que tengan baja nota en la asignatura y no sea que después cuando den su examen de CERU salgan desaprobados. Entonces, por favor, en todo el fin de semana, para perdón, repasar, digo repasar porque yo entiendo que todas las semanas, o por lo menos el fin de semana, ustedes leen clases, no solamente de mi curso, sino ustedes llevan conmigo obstetricia o ginecología o del otro curso que pueden llevar. Porque si se pasaron, digamos así nomás, fin de semana, felices y tranquilos, entonces ahí sí tenemos problemas. Entonces, quedamos así hasta el día lunes, que es el examen. Muchas gracias y hasta el lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. doctora.